Ahí va. Nosotros lo que tenemos que ver en historia de segundo año, o cómo empezaríamos, es con una gran temática de principios del segundo año, es conquista de América. Descubrimiento, entre comillas, porque ese continente ya existía y esa gente ya existía, pero en determinado momento histórico, los años 1492, los europeos, España más precisamente, llegan a lo que es el continente americano, a Centroamérica. A partir de allí, a partir de 1492, hace mucho tiempo, en más de 500 años, empieza todo un proceso de conquista y de exterminio. La conquista territorial, es decir, ganar esa tierra para el Imperio Español y exterminar a los que vivían allí, que no querían doblegarse. Digamos, naturalmente uno no va a querer nunca ser un esclavo de otra persona, ser un esclavo del rey de España que ni lo conocías. Entonces, es todo ese proceso denominado conquista de América. Tiene mucho que ver, nosotros estamos hablando ahora en español, por eso mismo también, porque fuimos durante 300 años una colonia de España. Es decir, dependíamos políticamente del rey español, o en este caso de un virrey, porque no gobernaba él. O sea, el tipo vivía en España, entonces mandaba a virreyes para que controlen el territorio americano. Antes de la conquista de América, que es lo que nos interesa a nosotros, había civilizaciones en América. Una de ellas era la azteca, que es la que vamos a trabajar hoy, y otra, la civilización incaica, los incas. Por una cuestión de tiempo, nosotros no podemos ver en profundidad todo lo que tiene que ver con los aztecas, todo lo que tiene que ver con los incas, sino que nos vamos a centrar en la clase de hoy en la apropiación de los recursos hídricos. Es decir, cómo utilizaban los aztecas y los incas el agua, cómo se aprovechaban de esa utilización del agua, en este caso, en estos tres ejemplos que están en el pizarrón, para los cultivos. Ustedes ahí tienen también, que dice aztecas, chinampas, incas, acequias y terrazas de cultivo. Yo voy a hablar de cada una de esas modalidades de apropiación de los recursos hídricos. En el primer dibujo que ustedes tienen arriba, dice Tenochtitlán, nombre raro, entre paréntesis, aztecas. Esa era la capital del Imperio Azteca, donde hoy en día, año 2021, se asienta la capital de México. Si uno mira el mapa, la capital de México es México DF. Está sobre ese lago. Obviamente se lo ha rellenado. Pero prácticamente se podría decir que es una ciudad flotante. O sea, es una ciudad que se construyó sobre un lago. ¿Por qué se construyó sobre un lago? Uno diría, qué ganas, ¿no? Tendría que hacer una ciudad y la haces en el medio de un lago. Cuenta la leyenda, una leyenda azteca, que ellos no tenían todavía establecido cuál iba a ser la capital de su imperio, del naciente imperio, y decían, bueno, el día que nosotros encontremos una serpiente siendo cazada sobre un águila, o sea, un águila cazando o atrapando una serpiente, nosotros ahí vamos a establecer la capital del imperio. Cosa que efectivamente sucedió. Se dice que iban un par de aztecas en una canoa, en un barquito muy pequeño, sobre el lago Texcoco, y de repente ven, sobre un nopal, ven un águila agarrando una serpiente. Y dicen, bueno, la ciudad la tenemos que hacer acá. Evidentemente uno le habrá dicho al otro, che, pero pará, esto es un lago. No importa, la leyenda decía que tenían que hacer la ciudad donde encontrasen eso, lo encontraron en el medio de un lago. Tal es así que tienen que traer tierra de otros lugares para poder más o menos rellenar, pero tienen una obra de ingeniería impresionante, magnífica, que convierte a ese lago en una ciudad. Y ustedes lo que van a ver es que la ciudad está ubicada en el medio, y hay puentes que conectan la tierra firme con la ciudad que está en el medio del lago Texcoco. ¿Hasta ahí estamos? Hay una pregunta. O sea, tenemos que la capital del imperio azteca, esto es antes que los españoles lleguen. Es decir, los aztecas están tranquilos, están conquistando todo Centroamérica, o Mesoamérica al menos, y su capital es
Tenochtitlán, donde ahora mismo arriba está la capital de México. ¿Cómo cultivan ellos? ¿Qué es lo que nos va a importar a nosotros? O sea, de determinada forma, digamos, tienen que apropiarse del recurso hídrico. ¿Cuál es el recurso hídrico en este caso? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua en este caso? Bien, ¿qué ibas a decir? Está alrededor, o sea, están rodeados por agua. Vaya, si no van a tener agua, están llenos de agua. Ahora, ¿cómo cultivar? Porque uno cuando cultiva sobre tierra firme y en última instancia, claro, lo que hace es esperar a que llueva y que se riegue el territorio. En este caso es agua. ¿Qué van a hacer? Van a hacer unas islas flotantes también que se llaman chinampas. Digo por si los quieren escribir a modo de apunte. La chinampa es eso. La chinampa es una isla flotante que en el dibujito que yo les hice está graficado con naranja. Donde ven Tenochtitlán en naranja, esas son las chinampas, son islas flotantes. Para que más o menos se entienda, es muy similar a un palet. ¿Conocen lo que es un palet? Unas maderas, una serie de maderas que a veces uno las ve tiradas en la calle, que utilizan las minigrúas o las grúas para levantar peso. Unas maderas que se ven en Carrefour, en Sodimac. Esas maderas uno les puede poner algo de tierra, una bolsa de consorcio para que esa tierra no se escape, y es como tirarlas a flotar arriba de una pileta gigante, de un lago. Tirás unas semillas y algo va a crecer ahí. ¿Por qué? Porque se encuentra en constante contacto con el lago Texcoco. O sea, los tipos lo que hicieron fue inventar eso. Inventar las chinampas para poder cultivar y no morirse de hambre. Esa es la apropiación del recurso hídrico que hacen los aztecas, en primer lugar. Tenemos otra civilización muy importante, que son los incas. ¿Los incas dónde vivían? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde viven? ¿En qué zona estamos hablando? Si los aztecas es México, los incas, mucho más cercano a nosotros. La zona de Perú, de Bolivia, de Ecuador, esa zona estaba habitada por el Imperio Incaico. Y algo que me olvidaba, para el caso azteca, ¿conocen la bandera de México? La bandera de México. ¿Qué colores tiene? Y blanco, en el centro es blanco. ¿Y qué hay? Hay un dibujo en la bandera de México en el medio. Que está agarrando algo. Eso que les conté recién, claro, toda esa historia del águila agarrando una serpiente sobre un nopal, eso está graficado en la bandera de México. Y de hecho este pueblo no se llamaba azteca a sí mismo, sino que se llamaban los mexicas. Entonces, todo el país de México le rinde mucho tributo, digamos, a esa cultura indígena que estuvo antes que ellos y que sigue estando. O sea, ellos descienden directamente de estos aztecas, de estos mexicas. Y en el caso de los incas, en realidad se llamaban el pueblo del sol. El inca era su rey, su soberano, como decíamos antes del faraón. Bueno, el inca era el rey máximo. Que nosotros tenemos ahí en el pizarrón consignados dos modos de apropiación de los recursos hídricos, es decir, dos formas de utilización del agua, de utilizar el agua. Una es la sequía y otra es la terraza de cultivo. La más conocida en verdad es la terraza de cultivo. Uno va a ver un manual y va a ver que los incas tenían terraza de cultivo. Casi no mencionan las sequías. Nosotros en nuestro país, en la zona de Cuyo, que está comprendido por, entre otras provincias, Mendoza y San Juan, y vemos que en la provincia de Mendoza se utilizan mucho las acequias. No sé si tuvieron la suerte de conocer Mendoza. Yo tengo familiares allá en Mendoza y fui cuando era chico. Y uno va a ver que en las calles cercanas al centro hay como unos canales al costado, como si fuese una zanja. Vieron que a veces hay casas, en la puerta de mi casa me asomo y cuando termino de cortar el pasto, al costado hay una zanja. Una zanja donde va todo el desecho, digamos, ¿no? El agua. Lo que sucede en Mendoza es que se aprovecha el agua del deshielo. ¿Saben lo que es el agua del deshielo? Nosotros tenemos una cordillera, la cadena montañosa en Mendoza, que si uno la ve, por lo general se grafica así. Arriba se hace algo blanco. ¿Qué es eso blanco que está arriba de la montaña? Es nieve, que debido al frío que hace ahí arriba, prácticamente es una nieve perpetua, no se derrite nunca. Vos vas en julio y en agosto y lo blanco de la montaña lo vas a tener por acá, o sea, recontra abajo. ¿Por qué? Porque está nevado todo. Vas en enero, que hace mucho calor,
obviamente no va a haber nieve acá, porque estamos hablando de 25 grados, 30 grados, pero acá, a más o menos 5.000 metros de altura, vas a tener 5 grados bajo cero en verano. Entonces va a haber nieve ahí. ¿Qué pasa? Esta nieve, cuando se derrite, ¿cómo cae? ¿En forma de qué? De agua. Incluso van a ver que hay deportes extremos en Mendoza, no me acuerdo ahora el nombre, que lo que hacen es agarrar un bote y van esquivando piedras, todo por la bajada rapidísima que hace ese agua. Efectivamente, cuando baja el agua, toda la pendiente que hay baja muy rápido y mucha cantidad de agua. ¿Qué hicieron los incas? Sobre todo lo que hacen ahora en Mendoza, por ejemplo, es aprovechar esa bajada de agua y la redireccionan a donde ellos quieren. Porque si el agua baja, te va a inundar toda la ciudad. O sea, en enero uno dice, uy, está bajando todo el agua, me va a inundar. No, tenés que hacer una obra y controlar eso. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen compuertas. Esas son las acequias, compuertas. Compuertas es, vos vas a tapar en determinado momento del día determinados cursos de agua. Vos, por ejemplo, vas a pactar con tus vecinos y vas a decir, bueno, Silva, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a abrir su compuerta. Mientras que González, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, va a abrir su compuerta. ¿Por qué hacen eso? Para que toda la ciudad quede con riego. Para que no haya cultivos sin regar. Por ejemplo, si esta es la finca de Silva, ¿no? Supónganse que dice Silva, y el agua baja con velocidad y va por acá, ¿qué pasa? Silva no va a recibir nunca ese curso de agua. Ahora, si nosotros lo controlamos, lo podemos redireccionar a la ciudad y cerramos todas las compuertas. Esta la cerramos, esta la cerramos, esta la cerramos. Cerramos esta para que Silva, la finca del señor Silva o de la señora, reciba agua y pueda cultivar vid, uva, que es la producción de Mendoza, ¿no? El vino. Que además, ¿por qué? O sea, son gente muy inteligente. O sea, estos pueblos originarios fueron muy inteligentes. ¿Por qué? Porque es una provincia recontra seca, además. ¿A ustedes no les sorprende que en Buenos Aires haya mucha humedad? O sea, uno pinta la pared, a los 15 días está toda la pared mojada. ¿Qué es eso? Es la humedad ambiente. ¿Por qué? Supónganse que este es el continente, esto es Sudamérica, ¿no? ¿Tienen Sudamérica en su mente? Más o menos, ¿no? No me voy a poner a dibujarlo bien. Esto es Sudamérica. Buenos Aires está acá, ¿no? Acá está Buenos Aires. ¿Córdoba dónde estaría? En el centro. Córdoba. Y Mendoza está un poco más acá. Mendoza. ¿Qué país está del otro lado de Mendoza? Hay una cordillera acá. Chile. Y acá está Chile. No en el agua, sino, vamos a poner acá. Chile. ¿Qué pasa? La humedad, el tema de las lluvias, nosotros para los cultivos necesitamos lluvias, agua. ¿De dónde viene el viento que trae el agua? Del océano Atlántico. ¿Qué pasa? Los vientos que vienen del océano Atlántico van a descargar toda su humedad en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí. Van a descargar en esta costa, después descargan en Buenos Aires. Es como cuando uno tiene una bolsa con agua a una pava y va tirando agua. Cuando ya llegas al final del pasillo, ya te quedaste sin agua. ¿Por qué? Porque ya tiraste agua antes. Ya se vacía en algún momento ese contenedor de agua. Todos estos vientos que vienen cargados con humedad, con agua, descargan en Buenos Aires. Llegan a Córdoba más o menos, no llegan secos, pero tampoco llegan con tanta humedad. Y a Mendoza llegan secos. Son vientos secos. No se puede cultivar nada en Mendoza con esos vientos secos. ¿Qué va a pasar? Uno dice, pero tenés los vientos de este océano. ¿Qué océano es este? Este es el Atlántico. ¿Y este? El Pacífico. ¿Qué pasa? Los vientos que vienen de este lado, uno dice, pero en Mendoza tienen que descargar. Si Mendoza está acá nomás del océano Pacífico. Se encuentran con una pared. ¿Qué pared es esa? Gigante, de casi 7.000 metros de altura en el Aconcagua. Una cordillera. Se encuentran con una cordillera, entonces todos esos vientos descargan del lado chileno. Mendoza no le queda otra que ser una provincia muy seca. ¿Qué hicieron? Aprovechan el frío que hacen las alturas. Cuando se produce el deshielo,
terminan por cultivar con ese agua. Entonces, para mí es una obra de la ingeniería impresionante, porque así todos pueden cultivar en un clima que no es tan propicio para el cultivo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende bien? Genial. Y por último, otro invento de estos pueblos originarios, sobre todo de los incas, por el que son más conocidos, el pueblo incaico, son las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo también lo que hacen es aprovechar una montaña o un terreno elevado, pero para poder cultivar distintas cosas a lo largo de la altura. Nosotros tenemos un dato que cada 180 metros baja 1 grado la temperatura. Es decir, si acá hace 25 grados hoy, si yo me elevo 180 metros, voy 180 metros para arriba, va a ser 24 grados. Si yo sigo yendo para arriba 180 metros, va a ser 2 grados menos. Cada 180 metros hay 1 grado menos, ¿no? Entonces, si acá hace 40 grados, acá abajo, a los 100 metros bajo el nivel del mar, a los 7000 metros, te la regalo, va a ser un montón de grados bajo cero. ¿Por qué? Porque cada 180 metros baja 1 grado. Y no estamos hablando de 100 metros, 200 metros. Estamos hablando de 4000 metros, más o menos. 3000 metros como mínimo. Entonces va a ser frío, evidentemente. ¿Qué hacen? Nosotros los cultivos tenemos que, por ejemplo, en la República Argentina, cultivar café es muy difícil. Porque el café es la primera que recibe 5 grados o 0 grados, cosa que efectivamente uno a veces se levanta en agosto y hace 1 grado bajo cero. Chao, se te arruinó toda la cosecha, todo el cultivo de café. Vos no vas a correr el riesgo. Entonces, ¿qué haces? Aprovechás esta cantidad de metros que tenés y si vos tenés que tener un cultivo que más o menos tenga que estar a 25 grados, a 30 grados, lo vas a poner abajo. ¿No? Ahora, si vos tenés un cultivo, un cítrico, que el cítrico necesita que haya heladas. Con la primera helada el cítrico sale. ¿Dónde lo vas a poner al cítrico? Y más arriba, donde te garantices que en julio o en agosto tengas 1 grado o 2 grados. Si necesitas un cultivo todavía más frío todavía, te vas más arriba. Entonces lo que hacen es aprovechar y acá van a cultivar algo, acá van a cultivar otra cosa, acá van a cultivar otra cosa. Todo eso aprovechando las distintas alturas que proporciona una montaña. ¿Y por qué son inteligentes además de eso? Porque acá es imposible cultivar, ¿no? Es un terreno muy empinado. El tema de que sea una terraza de cultivo te permite que sea escalonado. O sea, lo vas escalonando. Si no te pegas un porrazo, si vos te pones a cultivar acá. Entonces, vos alisás el terreno durante una cantidad de territorio importante, después volvés a alisar, después volvés a alisar y listo. Solucionaste el hecho de tener un montón de cultivos en poco espacio. Nada más y nada menos. Hasta acá explicamos cómo se apropian de los recursos hídricos los aztecas y los incas. En el caso de los aztecas son las chinampas, en el caso de los incas, terrazas de cultivo y acequias.